Nos pasamos al iniciaremos con el PDF. Por lo pronto, empezamos. La primera de las preguntas que vamos a analizar es la siguiente, la que pueden ver ustedes en su pantalla. ¿Sí? Y la pregunta dice, a las condiciones por temporal y diarias, o sea, en cuestión del temporal. No es lo mismo el temporal de lluvia, el temporal de sequía, el temporal de vientos, el temporal de ah, de tiempo de sequía, cuando no está nada, las 4 estaciones del año. Cada una de las temporadas se manifiesta de diferente manera. Entonces, dice las condiciones por temporada y diarias de una región que incluyen la temperatura, viento y precipitaciones. Al hablar de viento y precipitaciones, bueno, estamos hablando de las lluvias, del viento, estamos hablando de todo en general. Entonces, al hablar de todo en general, no estamos hablando nada más de una estación del año, ya sea de la primavera, el otoño, el verano o el invierno, sino que estamos hablando de las condiciones generales. Y las condiciones generales de una estación determinada están determinadas por el clima. El clima no se refiere únicamente a la temperatura, no se refiere únicamente al agua, no se refiere únicamente a los vientos, ni tampoco a las altas temperaturas por la sequía, sino que el clima se refiere a todos los fenómenos que pueden ocurrir en el tiempo de una estación. Entonces, cada estación tiene un clima diferente. Y eso es importante saberlo, porque realmente las estaciones del año funcionan como un proceso reproductivo para todos los seres vivos en la Tierra. Si nos damos cuenta, bueno, curiosamente, o decimos curiosamente porque realmente no hay algo que lo determine. Sin embargo, tenemos en el año, tenemos 4 estaciones que dividen el tiempo en 4 climas diferentes, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar, vamos a encontrarnos con que eh, inicia el año y nos encontramos con vientos, bueno, primero con fríos. El frío, ahorita que está empezando el año, es una etapa de frío, ¿sí? Y después de ahí empezamos con una temporada de lluvias o de vientos más bien, y podemos darnos cuenta que durante noviembre, diciembre y enero, octubre, noviembre, diciembre y enero, eh, hace mucho frío. En febrero es caracterizado por los vientos, febrero, marzo. Abril ya es menos, mayo definitivamente se terminan, pero aquí entonces empieza el tiempo de las lluvias. Eh, sí, empieza el tiempo de las lluvias y después de aquí empieza el tiempo en donde no aguantamos el calor. Entonces, enero, febrero, parte de octubre, noviembre, diciembre y enero es tiempo de frío. Febrero, marzo, abril y parte de mayo son vientos, pero sobre todo marzo y abril. Y mayo empieza un calor muy fuerte, ¿sí? Abril, mayo y junio también, abril, mayo y junio, empiezan las lluvias y el calor. Estoy aquí al revés, acá más bien entraríamos con la cuestión del calor y acá cierra el clima con las lluvias, ¿sí? Entonces este temporal de aquí lo eliminamos, ¿ok? Y entonces vamos a darnos cuenta cómo es curioso el tiempo y cómo se presenta un ciclo en el que en este tiempo de frío, el frío seca las hojas, seca las flores, seca las semillas ya maduraron para este tiempo y empiezan los vientos a esparcir algunas semillas por toda la superficie, las superficies más cercanas de la Tierra, y muchas de las semillas se entierran, se quedan ahí dormidas esperando a que llegue el tiempo de lluvia. El tiempo de calor las reseca un poco, las prepara para hibernar. Ellas están durmiendo en este momento. Después empiezan las lluvias, ¿sí? Lo que es julio,
agosto, septiembre. Junio también, junio, julio, agosto y septiembre empiezan las lluvias y después de las lluvias empieza el tiempo de frío a principios de octubre y ya noviembre, bueno, noviembre prácticamente ya es frío, noviembre, diciembre, enero y todavía en febrero un poco de frío, pero comienzan los vientos. Entonces es un ciclo de sembrado, de riego, de flor, de cosecha y nuevamente es un ciclo natural que se va repitiendo. Este tipo de fenómenos pocas veces nos detenemos a analizarlo, pero tiene que ver en general con el clima, definitivamente el clima. Entonces las condiciones por temporada y también diarias, o sea, de todo el año, en todo el año hay un clima diferente que incluyen temperatura, viento, precipitaciones, el tiempo, la temperatura, estamos hablando del calor, los vientos de febrero y marzo, las lluvias y la temperatura, tiempo de frío, tiempo de calor. La temperatura envuelve, digamos, dos estaciones. El viento se centra más en una estación y las precipitaciones, o lo que vienen siendo las lluvias, en otros tiempos, ¿sí? De esta manera, bueno, podemos nosotros analizar y darnos cuenta cómo funcionan las estaciones del año. O sea, las estaciones del año no son nada más, digamos, fenómenos que ocurren únicamente porque sí. Si nos damos cuenta, vamos a ver las estaciones del año, las fechas exactas, yo no me las sé. Ujú. Y vamos a ver las estaciones del año. Tenemos, en primer lugar, eh, vamos a ponerlo aquí, vamos a insertar este texto, ¿sí? Y vamos a poner, en primer lugar, tenemos, eh, de acuerdo a cómo las ponen en los textos, la primavera va del 2, entre el 2 y el 7 de febrero, por ahí empieza, porque tienen fechas exactas, ahí empieza. Después, el verano, el verano empieza entre el 4 y el 10 de mayo. Bueno, vamos a ponerlas un poquito más amplias para distinguirlas. ¿Ok? La siguiente estación es el otoño. Otoño que empieza entre el 3 y el 10 de agosto. Y el invierno empieza, son las fechas, ¿cómo se llama? Oficiales. Mm, y vamos a ver. El invierno es que depende también cada lugar. Eh, empezaría, eh, vamos a seleccionar en México. Todas las demás las tuve muy rápido. Únicamente esta última no me la dio pronto. Dice que aquí, después del 21 de diciembre. Ok, entonces aquí, entre el 1 y el 7 de febrero, sí, comienza la primavera. Si nos damos cuenta, dura de aproximadamente de ahí, entre el 7 de febrero hasta el 4 de mayo. Después transcurre todo el verano, cuando nos vamos de vacaciones, tenemos las vacaciones de Semana Santa, etcétera.
Y del 4 de mayo al 3 de agosto, hasta ahí dura el verano, ¿sí? Después de el 10 de agosto, entre el 3 y el 10 de agosto hasta el 20 de diciembre. Aunque sabemos que el tiempo de frío pues comienza un poco antes, no empieza oficialmente la época de invierno, ¿sí? Y aquí desde diciembre, enero, febrero, marzo, eh, desde diciembre, perdón, hasta el, el 1 de febrero o 31 de enero. Entonces, este tiempo es considerado, entre el 21 de diciembre y el 31 de enero es considerado el invierno, los meses más fríos del año, ¿sí? Entonces, este ciclo de- en el que nos regimos para cosechas, para todo este tipo de cosas, o también incluso para las clases y todo este tipo de actividades, también se utilizan este tipo, o sea, se analizan las estaciones para minimizar las enfermedades respiratorias, para que la gente permanezca en casa, que se supone que en ese tiempo deberíamos de permanecer más tiempo en casa. Lo que va en febrero, recuérdense que febrero y marzo son épocas de mucho viento, entonces febrero, marzo. En abril comienza un tiempo de calor, pero no es tan grave como en mayo. En mayo es cuando se acentúa más la temperatura, las altas temperaturas, y ya después de mayo todavía sigue haciendo calor, o sea, después de este tiempo de estación tan compleja, tan complicada como es el calor, mayo, junio, y empiezan un poco las lluvias desde junio y parte de julio. En julio oficialmente ya tenemos el temporal de lluvias. Después del 20-25 de junio comienzan oficialmente las lluvias. Ya el otoño se caracteriza por las lluvias también, lluvias y agosto, en septiembre. Septiembre es el último día, el último mes, alrededor del 20-21 de septiembre, cuando ya se terminan las lluvias. Se acaba el tiempo de las lluvias, septiembre. Ya el resto de septiembre y lo que va de octubre ya comienza el frío, ¿ok? Aquí ya comienza el frío, incluyendo diciembre. Diciembre se supone que en Navidad son las épocas con más frío, pero gracias al calentamiento global, a toda la contaminación que tenemos, se ha atrasado. Los días más fríos se han registrado en nuestro país ahora hasta en enero. Bien, por eso se mueven un poquito. Y por eso, después del 21 de diciembre se considera oficialmente la entrada del invierno y definitivamente la época de frío, diciembre. Ah, y en enero todavía se considera el invierno, es poco tiempo de frío. Y en febrero ya comienza otra vez, damos vuelta acá al inicio, comenzamos ya otra vez con el tiempo del viento y frío, viento y calor. Después, marzo también es frío, un poco frío, pero ya no es tanto frío, más bien es el viento. Si hace mucho viento, está haciendo frío. Ah, abril ya es un tiempo de calor. Ya comenzamos con el calor. Y les digo, desde mediados de abril, todo mayo ya son época de bastante frío, bastante calor. Entonces el verano también es considerado parte del calor, parte de la primavera, parte del verano. Y estas condiciones son de las que estábamos hablando aquí en la parte de arriba, que todo esto que estamos hablando nosotros aquí es considerado el clima. A esto se refiere cuando hablamos del clima, estamos hablando de viento, calor, lluvias y frío. Entonces, las condiciones por temporada y diarias de una región que incluyen la temperatura, viento y precipitaciones se denomina a este tiempo el tiempo de frío.
de clima, perdón. Se considera que estamos hablando del clima. Son condiciones por temporada. Y a esto valdría la pena ponerle una marca para, si estoy hablando de condiciones y diarias, incluso, bueno, también esto lo podría subrayar, entonces estoy hablando del clima. Son palabras clave que pueden servirme, pero sobre todo, como les comentaba, comprender. Comprender definitivamente es parte importantísima en el proceso del aprendizaje. Aprender es bueno y aprenderme las cosas mm, de memoria es bueno. Aquí la dificultad es que cuando nos cambian algunas cosas o nos cambian algunas palabras, entonces perdemos el hilo y ya no sabemos la respuesta. Ahí es donde nos atoramos un poco. Este material de preguntas y respuestas puede servirles porque en algún momento son las preguntas que más relevancia tienen en el programa, en el libro PDF y son las más importantes en el sentido del contenido. ¿Ok? A veces nos tratan de distraer un poquito con esto, pero nos puede servir por un momento digamos, como referencia, que si está hablando respecto a UTEA, una enciclopedia, entonces se va a estar refiriendo a los huracanes. Entonces esto pudiera estar relacionado. Esto sí puede ayudarles como clave, pero sobre todo para aprenderlo. Pero para comprenderlo, dice, en la importante enciclopedia UTEJA aparece esta definición, fenómeno natural, y estamos hablando ya de un fenómeno natural. Ya no estamos hablando, como en el caso anterior, ¿sí? De condiciones por temporada. Ya es un fenómeno en particular, fenómeno natural. Y estamos hablando de un fenómeno natural que se emplea, ¿sí? Para designar una tempestad. Cuando estoy hablando de tempestad, no estoy hablando de una tormentita o de una llovizna. Aquí es de carácter ciclónico y con un poder destructivo. Este, eh, este significado me va a dar la pauta para definir que cuando hay una tempestad con carácter ciclónico, es decir, vientos, que hay vientos de más de 150, 180 kilómetros por hora, 200 kilómetros por hora, y tiene poder destructivo. Los huracanes tienen poder destructivo. Las trombas también, pero la tromba tiene menos poder destructivo y es por regiones pequeñas. A veces puede caer una tromba nada más en, en una colonia, puede caer en una parte de Zapopan, en una parte de Tlaquepaque, en una parte de Tlajumulco, nada más ahí. Y es en esa zona nada más. Pero el fenómeno natural de tempestades con carácter ciclónico de gran poder destructivo, dice, se presenta muy a menudo en los estados de la cuenca del Mississippi, pero no únicamente ahí. Aunque nos pongan esto como referencia, que se refiere al Mississippi, podemos asociar UTEA, Mississippi y va a ser un huracán. Pero también hay huracanes en la costa este de los Estados Unidos y acá en el Mississippi se presentan generalmente en los meses de mayo, junio y julio y en los desiertos de Australia durante el verano del hemisferio sur. Entonces, estos son los huracanes. Estamos hablando del hemisferio sur. Vamos a distinguir que algunas de las preguntas también están fuera de enfoque. Sin embargo, vienen ahí porque este, uh, las han incluido y sin embargo vamos a ver, por ejemplo, las estaciones del año en concreto voy a ponerla en Argentina. De otros más complicados en cuestión de climas es donde más contacto tengo y en esa parte vamos a ponerle aquí un 30, ok, y vamos a hacer un pequeño análisis nomás para ver eh, que no siempre estamos hablando de los mismos fenómenos en las mismas regiones. En Argentina, por ejemplo, vamos a repetir, primavera,
La primavera en Argentina comienza del 21 de septiembre al 20 de diciembre. ¿Ok? La primavera. El verano en Argentina comienza el 21 de diciembre, un día después, al 20 de marzo. Verano. El invierno, cuando hace más frío y cae nieve, allá comienza el 21 de junio al 20 de septiembre. Bien, entonces, cuando aquí estamos nosotros con el problema de las lluvias en junio, en julio también, junio, julio y agosto, nosotros tenemos el problema de las lluvias, ellos allá tienen el problema de la nieve y el frío. En la zona de La Pampa, en Argentina, se pone bastante frío, hay nieve, hay festivales del invierno. Y el otoño, cuando aquí para nosotros es el tiempo en que se secan los árboles, caen las hojas, la semilla cae. El otoño aquí comienza entre el 3 y el 10 de agosto, pues allá comienza el 21 de marzo. Comienza del 21 de marzo al 20 de junio. Bien, entonces si se fijan, bueno, son diferentes tiempos en los que ocurre. Y la vamos a poner aquí. También hay que... Argentina es un país muy largo y, y bueno, es en la zona central donde estamos hablando de estas fechas, porque hay otras áreas en Argentina en donde se dan en diferentes épocas, pero si nosotros analizamos que si en febrero nosotros empieza la primavera, desde febrero hasta mayo, la primavera para ellos es del 21 de septiembre al 20 de diciembre, mientras que ellos allá en diciembre están en el verano, cuando ellos se van a la playa, cuando ellos se meten a los ríos, en 21 de diciembre al 20 de marzo, para ellos está haciendo calor en esas fechas, y nosotros aquí en el verano, pues tenemos algo de calor también muy semejante. Pero si se fijan, el invierno es muy contrastante entre junio y septiembre, cuando nosotros aquí estamos ah, entre junio y septiembre, es esta parte del verano y parte del otoño, en donde tenemos calor y lluvias. Sí, ellos allá tienen otras temporadas muy extremosas. Ah, varía dependiendo en los espacios. Por eso cuando nos hablan aquí del Mississippi, en regiones australianas, pues están muy fuera de nuestro contexto. Sin embargo, para definir el huracán es tempestad con carácter ciclónico, de gran poder destructivo. ¿Hubo huracán? ¿Cuántos huracanes azotaron a la costa este de los Estados Unidos? Bastantes. En México difícilmente nos llegan huracanes. Nos llegan oleadas de los huracanes que ocurren en Estados Unidos, pero las montañas detienen mucho esas tormentas y no llegan a afectarnos a nosotros. La única que parecía que nos iba a afectar fue hace aproximadamente 10, 11 años y dijeron que iba a destruir gran parte de México y pues no, realmente no nos llegaron más que unas lluviecitas y no pasó nada. ¿Ok? Entonces, identifiquen las características principales. Tempestad de carácter ciclónico y destruye. Eso es lo que lo... El fenómeno natural, y vean que se repite, acá es un huracán, acá dice, este tipo de fenómeno natural se caracteriza por ser un sistema tormentoso. Hay tormenta, es la misma definición que teníamos. Dice tormentoso cíclico, baja, o sea, se vuelve a repetir. Habla de la baja presión que se forma sobre los océanos. Este es el tipo de características de los huracanes que ocurren en Estados Unidos.
y se causa por la evaporación del agua. Si hablan de la evaporación del agua, entonces es lógico pensar que si la evaporación del agua está siendo causada por el calor, entonces el aire caliente tiende a subir, el aire frío tiende a bajar. Entonces, mientras el caliente sube y el frío baja, está haciendo este movimiento, provocando entonces la generación de grandes tormentas, de grandes vientos, y este tipo de evaporación levanta del mar y se viene hacia las costas con vientos aproximadamente 110 kilómetros por hora. Yo les dije que 180, me fui un poco alto, pero parece que fueran 500 por el poder destructivo que tienen, 110 kilómetros por hora. Pero nada más imaginémonos a cualquier objeto impactando una casa de madera a 110 kilómetros por hora. En un solo golpe probablemente no cause gran efecto, pero hay que recordar que el viento está golpeando cualquier estructura minuto tras minuto, minuto tras minuto, minuto tras minuto, no se detiene, es constante, constante, constante. Entonces, ahí es en donde está la gran diferencia entre uno y otro. ¿Okay? El siguiente contenido. ¿Cuál de los siguientes fenómenos se consideran naturales? ¿Cuál es un fenómeno natural? Dice, bueno, nos dan varias opciones, pero la respuesta que nos dan es la erupción de un volcán y la propagación de un tsunami. Si estamos hablando de un fenómeno natural, estamos hablando entonces de un fenómeno causado por la naturaleza, no es un fenómeno causado por el hombre. Por lo tanto, el crecimiento de la población infantil en una ciudad no se puede considerar, es considerado un fenómeno natural porque parte de los procesos naturales del ser humano, pero se considera más un fenómeno social porque puede ser controlable, ¿ok? Puede ser controlable. Entonces, cuando estoy hablando de un fenómeno natural es porque se va a dar de manera natural. No interviene el hombre para nada. Ahí no interviene el hombre. Eh, Sin embargo, un incendio puede ser un fenómeno natural en algunas regiones del mundo cuando las temperaturas son demasiado elevadas, pero rara vez ocurre que por las altas temperaturas se encienda un pastizal. Rara vez. Hay quienes afirman y asocian los incendios sobre todo en la primavera y en este tipo de lugares, por vidrios que deja la gente en, en los campos. La probabilidad de que ocurra un incendio por un vidrio que se tira en el campo es prácticamente imposible. Y vamos a ver. um, ok. Y no, bueno, no hay mucha información. Mm, sí ocurre, bueno, pero vamos a imaginar los tipos de incendios enormes que ocurren en lugares en donde prácticamente el hombre jamás se ha acercado. Pensamos que el hombre ya ha recorrido toda la Tierra, pero realmente hay lugares donde el hombre todavía ni siquiera pisa, no se ha arrimado para allá. Son lugares donde ocurren este tipo de fenómenos. Ahora, un fenómeno natural, este, eh, un fenómeno natural que ocasione un incendio forestal va a ocurrir definitivamente cuando empiece el tiempo de lluvias, algún rayo pueda incendiar un árbol, el árbol pueda permanecer prendido toda la noche, haya cerca un pastizal durante el día con el viento, puede avivar nuevamente ese fuego y las chispas podrían provocar que se incendiaran los pastos alrededor y entonces sí podremos estar hablando de que un fenómeno natural causa un incendio. Pero hay fenómenos que no son naturales, ¿sí? Y, y no tienen que ver con la erupción de un volcán o la propagación de un tsunami. Eh, entonces, todos los fenómenos naturales son causados por la naturaleza en sí y los fenómenos que no son naturales
son ocasionados por el hombre y básicamente por el hombre, nada más. Eh, la inversión térmica, por ejemplo, no es un fenómeno natural, es un fenómeno natural porque la naturaleza responde a los cambios de clima o a la contaminación. La inversión térmica o el efecto invernadero son fenómenos que son ocasionados por la contaminación del hombre. Aunque de naturaleza se dan por sí mismos, el hombre provoca que se incrementen y eso, algunos son considerados y otros que no lo son realmente. ¿Eh? Entonces, hay que definir muy bien cuando se trata de un fenómeno natural o cuando es un fenómeno causado por el hombre. Bien. Dice, clasifica los fenómenos naturales de las columnas de la izquierda según corresponda a su tipo con la columna de la derecha. Fenómenos hidrológicos, fenómenos meteorológicos. Todos estos, dice, clasifica los fenómenos naturales, ¿ok? Y bueno, vamos a tomar las claves para identificar. Este, aquí todos me está diciendo que son fenómenos naturales, pero cada uno corresponde a un tipo. Aquí me dice la respuesta 1 es la F. Entonces, ok, quiere decir que las sequías se trata de un fenómeno hidrológico. ¿Por qué? Porque está involucrada el agua, y por esa razón se considera un fenómeno, la sequía un fenómeno hidrológico. La respuesta E, dice, la letra E también dice que es un fenómeno hidrológico. ¿Por qué? Porque está involucrado el agua, son los maremotos. El tsunami, sabemos nosotros que es cuando el agua se desborda sobre las playas e invade las poblaciones, dejando destrucción a su paso, y en los tsunamis está involucrado también el agua. La letra C dice que es un fenómeno meteorológico. Habla de las nevadas. Las nevadas baja la temperatura, el agua que se encuentra arriba en la atmósfera se condensa formando pequeñas bolitas de nieve que se revientan por la temperatura, formando estrellas pequeñas y esas caen lentamente dejándose llevar por el viento. Entonces, se considera un fenómeno meteorológico. No está involucrado el agua. Los huracanes también, dice, es un fenómeno meteorológico porque aunque está involucrado el agua, el huracán realmente lo están formando el cambio de temperaturas. El aire caliente, dijimos, tiende a subir, el agua fría tiende a bajar. Este fenómeno de subir y bajar es un fenómeno meteorológico y se trae vientos fuertes, arrastra agua también a su paso, pero el porcentaje mayor no es de agua, sino de aire. Por lo tanto, se considera un fenómeno meteorológico. Hablando de las tempestades, bueno, dice que también es un fenómeno meteorológico porque habla de las tempestades, pues está hablando efectivamente de las grandes lluvias y podríamos confundirnos un poquito aquí pensando que por traer agua va a ser un fenómeno hidrológico, pero una tempestad también es una corriente fuerte de viento que arrastra agua. Y el fenómeno natural principal no es el agua, sino los grandes vientos, que no llegan a ser considerados como huracanes por la velocidad, no son de tal magnitud. Entonces estamos hablando de fenómenos muy diferentes. Bien. Bien, la última diapositiva que analizamos dice, ¿cuál de las siguientes son características que determinan un movimiento sísmico? El movimiento sísmico está ocasionado, ok, por la distancia. Vamos a suponer, y lo vamos a ver aquí, en esta pequeña gráfica que voy a generar, cuando en un lugar determinado, vamos a suponer este espacio, aquí está la superficie de la Tierra, acá en la parte de abajo hay grandes placas gigantes que se mueven, se caen, chocan unas con otras, ¿ok? Y al momento de que ellas chocan, generan entonces un movimiento o
un estruendo en la parte de abajo, sobre todo en esta parte principal que vamos a ver aquí, ¿ok? Ocurre en donde se da el choque de las dos placas principales, a kilómetros y kilómetros abajo de la Tierra. Puede ser que sea una placa enorme que cae sobre otra, un choque de ambas placas o la fricción de una placa con la otra. Este tipo de impacto va a generar, sí, que este golpe, así como cuando en el agua dejo caer yo una gota de una piedra, Queda un minutito. perdón, nos quedó, perdón, Queda un minuto. sí, nos queda un minuto. Ya, gracias por avisarme, se nos va a acabar el tiempo. Faltan, vamos a terminar aquí. Ya tenemos